Nos encontramos en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, localizada entre Michoacán y el Estado de México. Un lugar que alberga majestuosos bosques templados de oyamel, pino y encino, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Durante el invierno, estos árboles, que alcanzan los 50 metros de altura, son refugio de millones de mariposas monarca, que sin brújula o GPS recorren más de 4.000 kilómetros, casi la mitad del continente americano, para escapar del frío de Estados Unidos y Canadá y principalmente para aparearse. Cada año, la monarca emprende el vuelo en agosto o septiembre para arribar a estos bosques entre octubre y noviembre, justo en la celebración del Día de Muertos. Nuestros ancestros decían que eran las almas de los difuntos que regresaban. La mariposa monarca es conocida como las hijas del sol. Las hijas del sol tiñen estos bosques de naranja y negro hasta el mes de marzo, época de apareamiento, y al llegar la primavera emprenden su regreso al norte. Los padres e hijos de esta mariposa viven solo un mes, pero este ejemplar, perteneciente a la generación migrante, es capaz de alcanzar los 9 meses de vida. Por ello se le conoce como generación Matusalén. Las hijas del sol llevan a cabo la segunda ruta migratoria más larga de un insecto, cubriendo un total de 8.000 kilómetros, solo después de la libélula Panthala flavescens, que cruza de Asia a África y viceversa, con un trayecto total de cerca de 18.000 kilómetros. A diferencia de las aves y tortugas migratorias que, guiadas por el magnetismo de la Tierra, regresan al lugar donde vieron por primera vez la luz, el por qué la monarca llega al mismo sitio sin haber nacido ahí continúa siendo un enigma para la ciencia. Pero este espectacular fenómeno migratorio, descubierto hace poco más de 40 años, hoy se encuentra en peligro. Tiene que ver con la pérdida de hábitat y de algodoncillo, que es la planta de la cual se alimentan las larvas de mariposa monarca en los Estados Unidos. Y esta pérdida de suelo tiene que ver con el uso de herbicidas y pesticidas. Millones de mariposas monarca que han sorteado todos los obstáculos en 4.000 kilómetros de vuelo, desde Canadá hasta el centro de México, arriban a la reserva de la biosfera de la monarca, entre Michoacán y el Estado de México. El espectáculo es sorprendente. Mientras el sol está oculto, las monarca permanecen inmóviles en racimos, pero en cuanto el bosque se ilumina, despiertan, como si saludaran al sol con una danza aérea. Durante los 5 meses de hibernación, estos lepidópteros se alimentan del néctar de las flores, se hidratan, se aparean y ahorran energía para su viaje de regreso al norte. Ellas no lo saben, pero su estancia significa mucho para las comunidades de la región. Representa mucho para la comunidad del ejido de Cerro Prieto, aquí en el santuario de Sierra Chincua, porque nos genera muchos empleos. En el ejido tenemos alrededor de 280 empleos entre vigilantes, guías, artesanías, gentes que se dedican a los alimentos, a dar comidas, y los de los caballos. El 90% de esta área protegida es territorio ejidal, y gracias al trabajo desarrollado en 40 años, los ejidatarios dejaron de ver a la monarca como una plaga y se han convertido en verdaderos defensores de la especie y de su migración. El mensaje es claro: hay cero tolerancia a la tala clandestina. Si algún ejidatario o un hijo de ejidatario lo encuentran acá arriba tirando un árbol, lo multarían con unos 5,000 o 10,000 pesos y se lo llevan a la cárcel 10 años. Es de la forma de que ya no se meten los ejidatarios a tirar los árboles acá arriba. En vez de tirarlos hay que reforestar más. También otra actividad que se está llevando a cabo es la incidencia de incentivos económicos a través del pago por servicios ambientales, donde la gente se ve beneficiada precisamente por conservar y proteger los recursos naturales que se concentran en las áreas de hibernación y en particular en la zona núcleo de la reserva. Tan solo en el santuario El Rosario, durante la más reciente hibernación, el turismo arrojó una derrama económica de 8 millones de pesos. No hay duda, la vida de los habitantes del país de la monarca gira en torno a este insecto viajero
de menos de medio gramo de peso. La mariposa monarca no es considerada especie en peligro de extinción, pues hay poblaciones en toda América. Pero su migración, que realiza año con año desde Canadá hasta México, sí está en riesgo de desaparecer. Por ello, desde 1993, autoridades mexicanas y organizaciones nacionales e internacionales monitorean a las poblaciones que arriban a México, y su disminución es evidente. Ante este panorama, en 2014 se firmó un tratado trinacional para conservar este asombroso fenómeno migratorio, la ruta hacia México y su regreso al norte, y a la reserva de la biosfera de la Monarca, en los estados del centro de nuestro país. En particular en México, el Instituto de Biología se está encargando de recibir toda la información que está colectando con muchísimo esfuerzo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Nosotros lo que hacemos es obtener estos registros, los organizamos y posteriormente hacemos modelado de distribución que se basa en definir qué condiciones climáticas y topográficas tienen los puntos en donde se registran las mariposas, para de esta manera ver cuáles son las zonas más importantes para este fenómeno y entonces promover que se hagan acciones de manejo adecuado, sostenible y conservación en estos puntos. Especialistas de Canadá y Estados Unidos promueven que se reduzca el uso de pesticidas en los campos de cultivo, donde crece su principal alimento, la asclepia, conocida también como algodoncillo. Por otro lado, en México, la conservación o pérdida de la cobertura vegetal en la zona núcleo de la Reserva de la Monarca, hogar temporal de esta especie durante la época de frío, es monitoreada por investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza. La metodología para ver el cambio de cobertura es que se toman fotos aéreas de la zona núcleo principalmente y estas con el sistemas de información geográfica se ajustan a la zona núcleo, se empalman, se ortorrectifican para que las imágenes estén alineadas a la zona núcleo y no tengamos movimientos en cuanto a la rectificación en campo. Nosotros en escritorio podemos ver si árboles de 15 o 20 centímetros de diámetro hasta árboles de 1 metro de diámetro están o no están. En base a esto, las comunidades o los ejidatarios reciben el fideicomiso Monarca y si las comunidades cuidan sus bosques, todos reciben un incentivo. Pero aquellos ejidos donde encontramos tala clandestina, se les avisa o son penalizados. Desde 2016, la Gendarmería Ambiental, que depende de la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vigila de forma permanente los bosques de hibernación de la monarca. Por si fuera poco, otra amenaza se cierne sobre su travesía. Cada vez son más frecuentes algunas situaciones extremas de nevadas, granizadas, lluvias, incluso fuera de la temporada habitual. Y esto repercute desafortunadamente en la población de mariposa monarca a lo largo de toda su ruta migratoria. Sin embargo, el asombroso viaje de las hijas del sol no depende solo de las acciones de las personas dedicadas a la ciencia, ni de organizaciones, ni de acuerdos entre gobiernos. Depende en gran medida de nosotros, los ciudadanos. Es responsabilidad de todos apoyar y conservar, respetando su hogar temporal y su ruta migratoria, para mantener un equilibrio con la naturaleza y continuar disfrutando año con año de este majestuoso espectáculo.